Hola familia, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar hoy nuestra reflexión de Mateo. Estamos en el capítulo 4 y vamos a darle lectura ya a los últimos 3 versículos. Voy a ir leyendo por porcioncita, por frase y paro para hacer como el comentario. Empieza Mateo diciéndonos en esa porción que Jesús recorría a toda Galilea. Recuerda que la Galilea era la región menos fiel al judaísmo tradicional, que realmente su cuna estaba en Jerusalén. En Jerusalén es donde termina su ministerio, donde es asesinado por los religiosos, pero en Galilea es donde empieza y donde su fama se extiende, así que no creo que Jesús haya accidentalmente empezado en Galilea, fue algo estratégico, ya lo había mencionado en uno de los videos anteriores. Si hubiera empezado de pronto en Jerusalén, de pronto su ministerio no hubiera durado los 3 años que sabemos que duró su ministerio público. Dice que la manera como empezó allí en Galilea fue yendo a las sinagogas. En las sinagogas se invitaba, cuando se tiene la oportunidad, se invitaba a algún maestro que estuviera de paso por la ciudad, de paso por la aldea, y se le invitaba, si caía en uno de los días de la reunión, que era el Shabbat y otro día más a la semana, donde habían las reuniones, se invitaba al maestro como a dar alguna enseñanza, a leer la Torá y dar la enseñanza. Pero este hecho de que se mencione que iba a las sinagogas nos plantea varias inquietudes o preguntas. La sinagoga era en ese entonces el lugar donde se enseñaban los principios espirituales del judaísmo. La pregunta es, ¿por qué Jesús no se hizo un rabí? ¿Por qué no se hizo, un maestro o se hizo a cargo de una sinagoga? Porque empezó en la sinagoga. También preguntas que surgen es, ¿y por qué iba a la sinagoga si no estaba muy de acuerdo con muchas cosas que se enseñaban en la sinagoga? Creo que hay algunas como alternativas. Yo plantearía dos que tienen que ver, una con el fondo y otra con la forma. Hablando de fondo, creo que Jesús no estaba muy de acuerdo con muchas cosas. Es más, su mensaje, su predicación, uno entiende que iba a choque y en contravía con muchas cosas que allí en las sinagogas y en el templo se enseñaban. Por eso Por eso se ganó los enemigos, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, que eran personas que enseñaban en las sinagogas, eran los que impartían la enseñanza y los que decían cómo debe enseñarse la Torá. Y ahora venía este maestro Jesús a enseñar unas cosas totalmente diferentes. Entonces posiblemente él no se hizo a cargo de una sinagoga, no estuvo siempre en una sinagoga, sino sobre todo al principio de su ministerio. Uno, por el asunto de fondo, por lo que se enseñaba, por la esencia en sí de la sinagoga. Él no estaba muy de acuerdo con el judaísmo y con muchas cosas que enseñaba el judaísmo del momento. Ahora, pero a pesar de eso, algo como un paréntesis ahí es que a pesar de eso, él seguía yendo a las sinagogas. O sea, no tenía problema en ir y dar una enseñanza en las sinagogas, aunque no estuviera de acuerdo con todo lo que allí se enseñara. Eso tiene que ver con el fondo. Ahora, con el tema de forma, déjame explicarte algunas cosas. La sinagoga, por ejemplo, tenía 2 reuniones a la semana, como mencioné anteriormente, y cada maestro de una sinagoga tenía como a su cargo alrededor de 10 familias. Eran 10 familias las que se reunían en una sinagoga. O sea, cada que 10 familias de pronto se unían y querían como crecer juntos, querían ser comunidad, entonces podían formar una sinagoga con un rabí. También se hablaba de que 10 familias, porque el aporte de las 10 familias podía sostener o aportar económicamente al maestro de la sinagoga. Lo otro es que ese maestro llegaba a esos 2 días de reunión de las sinagogas y todas esas 10 familias llegaban a la enseñanza o a las celebraciones de los diferentes ritos del judaísmo. El hecho de que Jesús no estuviera a cargo de una sinagoga o no siempre enseñara en una sinagoga plantea el hecho de que su ministerio y su perspectiva de cómo servir a Dios y lo que él venía a hacer no estaba limitado entonces a 2 días a la semana, tampoco estaba limitado a 10 familias, seguramente él quería llegar a muchas más personas, seguramente no solo quería enseñar 2 veces, sino todo el tiempo. Entonces, por cuestiones de forma, Jesús rompe esos moldes y se convierte en un maestro diferente al resto de los rabís de la época. Entonces yo creo que él estaba pensando en algo totalmente diferente. Luego nos dice el pasaje, luego dice que al decir que iba como a las sinagogas de ellos, dice y anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas las enfermedades y dolencias. Luego va a hablar sobre el tema de las enfermedades y las dolencias, pero me llama la atención que dice que enseñaba el reino.
volvemos a lo que ya habíamos hablado en uno de los pasajes anteriores, y es el hecho de que Jesús tuvo muy claro su tema y su enfoque en su predicación, que era el reino. Y esto me lleva a preguntarme algunas cosas, es el hecho de, era el Hijo de Dios, era Dios mismo encarnado. ¿Cuántas veces, cuántas temáticas, cuántos contenidos no podía Él darnos? Pero se limitó al reino. O sea, no sé si me hago entender con mi inquietud, y es el hecho de que Él hubiera podido enseñarnos muchas cosas, muchos misterios, muchos principios y muchas cosas, pero es a lo largo de su predicación, y su predicación siempre fue el reino. Y yo digo, wow, a mí me parece que eso nos puede comunicar un poquito la sencillez y lo concreto y lo práctico que puede hacer Jesús. O sea, en medio de tantas cosas que Él podía traer desde el cielo para enseñarnos a nosotros acá en la tierra, sabía que lo que necesitamos eran unos principios básicos de estilo de vida, y que lo sintetizó en el Evangelio del Reino, y decirle a la gente que el reino se había acercado, y enseñándoles cómo era vivir en el reino, cómo era ser parte del reino, cómo se podía uno ser parte y extender el reino. Eso fue lo que habló Jesús, y yo digo, wow, nosotros a veces nos enredamos con una cantidad de temáticas, de contenidos, a veces hasta discutimos entre nosotros con temáticas que Jesús nos enredó. Jesús fue concreto y dijo, esto es lo que necesito que aprendan y que vivan. Yo no sé si el Evangelio es mucho más sencillo, lo que Jesús quería que nosotros viviéramos. Nosotros lo hemos enredado con una cantidad de temas periféricos, adyacentes, y hasta discutimos y nos hemos dividido por esos temas, y no por la esencia, no por ese enfoque en la predicación de Jesús, que era el reino. Luego entonces habla de lo de las enfermedades, y que sanaba toda dolencia y todo eso, y que su fama se extendió por Siria. Déjame parar ahí antes de tocar el tema de las enfermedades, pero dice que su fama se extendió por toda Siria. Interesante que su fama, que no dice que la primera mención de que su fama, de hablar de la fama de Jesús, no tiene que ver con Israel, ni siquiera de Galilea misma, ni siquiera de Jerusalén, habla es de Siria. Luego sí menciona las otras ciudades que hacían parte de Israel, pero la primera mención es Siria. La primera mención tiene que ver con algo que estaba fuera del sistema tradicional judío, y de los que los judíos creían que la palabra de Dios era solo para ellos, pero resulta que donde más se hizo famoso Jesús fue afuera y no tanto adentro. Eso me llama la atención también, porque cuando pienso en los pastores, en líderes, en maestros de la palabra de Dios, a veces incluso somos conocidos solo adentro de nuestras propias comunidades, en nuestros templos y nuestras sinagogas, como quieras llamarlo. Pero Jesús, la fama se extendió afuera, a donde no creían en lo que Él estaba enseñando. Su mensaje fue tan contundente que aún no solamente los propios, sino los extraños le recibieron. Y creo que marca la pauta, y lo que Mateo también quiere comunicar, y hace 2 videos hablamos también de cuando él inicia el ministerio, y cómo Mateo hace una cita del Antiguo Testamento, y lo que quiere comunicar Mateo es el hecho de que este nuevo ministerio, este nuevo pacto, esta nueva etapa de la espiritualidad podía abrirse a todas las personas, a todas las naciones, cosa que el judaísmo no creía. Y aquí el hecho de que vuelva y diga, y su fama se extendió por toda Siria, creo que nos está recordando que el Evangelio es para todas las personas, no solamente para los de ciertos sistemas, sino para todos los otros que están dispuestos a recibir esa predicación, o sea, los principios del reino. Y por último, el tema de que Mateo nos recuerda que no solamente enseña, sino que también sana, utiliza su poder para sanar, para restaurar, para liberar a las personas. Y posiblemente la fama se extiende a partir de esto, no solo a partir de la predicación, sino que posiblemente las multitudes se movían más por suplir esa necesidad de estar enfermos y ser sanos y ser restaurados y ser limpiados de sus enfermedades. Y posiblemente esto es lo que hizo que multitudes empezaran a seguirlo. Inicialmente, como empieza el pasaje, Jesús recorría todos los lugares, o sea, Él iba. Él no solamente esperaba como el maestro de una sinagoga que llegaran a Él iba, pero también en algún momento la gente empezó a llegar a Él por su fama extendida, y parte de lo que hacía era sanar. Ahora, frente al tema de sanar, ¿cómo traemos eso a nosotros hoy? Ese tema ha traído una cantidad de discusiones teológicas a lo largo de los siglos, y es el hecho de esos milagros de Dios son para nosotros hoy. O sea, hoy se pueden vivir esas manifestaciones sobrenaturales de Dios como se vivía antes. Y frente a eso, déjame decirte que hay 2 posiciones principales frente al tema de los milagros y la aplicación a eso hoy. Uno,
es la posición de los cesacionistas, y así se llama, cesacionismo. Esa posición plantea el hecho de que los milagros y las manifestaciones sobrenaturales en la era de Jesús y tiempo después, en la era de los apóstoles, tenía como objetivo la extensión, el inicio y la extensión del reino en su etapa inicial, pero que ahí cesó, o sea, ahí terminó. El tema de los milagros y señales, prodigios, maravillas, quedó ahí. O sea, Dios no siguió extendiéndolo. Lo que se llama maravillas y todas son cosas muy humanas, es lo que plantea esta posición y los teóricos de este punto de vista. Pero no la única. El segundo es el continuismo, que es como el opuesto al cesacionismo, y es el hecho de todas esas personas que creen que Dios sigue haciendo, que si Dios es el mismo, entonces sigue haciendo los milagros como lo hacía hoy. Creo que la mayoría de las personas, de los cristianos de hoy, están en esa posición, en el hecho de que Dios sigue haciendo milagros y señales, pero ahí también hay dos círculos frente a esa misma posición, y es aquellos que hacen énfasis y que continuamente están buscando los milagros, y los milagros son un énfasis en su predicación, y los otros que, aunque aceptan que Dios sigue haciendo milagros, no lo buscan y no están detrás y no están haciendo énfasis en el tema de los milagros. Los milagros estuvieron siempre. Sin embargo, Jesús en varias ocasiones, y más adelante lo vamos a ver, confrontó a la gente porque sabía que la gente le estaba siguiendo mucho por los milagros o porque proveía para sus necesidades, incluso alimentarias. Y luego vemos que mucha gente dejó de seguir a Jesús cuando Jesús empezó a predicar y a exigir un poco en su predicación. Eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, hasta acá lo que me llevaría a pensar es cómo está nuestra fe, en qué está fundada, lo que Dios hace, en lo que Dios nos aporta o en qué. Yo sigo creyendo, mi posición es que yo sigo creyendo que Dios sigue haciendo milagros. Sin embargo, realmente no los busco y no trato de que mi fe esté fundamentada en lo que Dios hace, porque creo que sería una fe débil, y creo que mucho del cristiano hoy tiene una fe débil porque está detrás de la bendición, de la recompensa, del milagro, de la señal. Incluso más adelante vamos a ver que Dios habla un poco de las señales y cómo las debemos como asumir. ¿Cómo podríamos sintetizar algunas de esas cosas? Es que como maestro debemos preguntarnos si tenemos un enfoque claro, concreto, o si hablamos de tantas cosas y al final no terminamos diciendo nada. Segundo, Jesús fue enfático con el tema, el reino. La pregunta es, ¿lo somos nosotros? ¿Es el reino de Dios nuestro énfasis, nuestro enfoque? Jesús no tenía sinagoga, pero no tenía problema con ir a ellos, aunque no compartía todo lo que allí se enseñaba. En otras palabras, nosotros compartimos con aquellas personas o en aquellos círculos o lugares donde hay ciertas cosas que nosotros no creemos, o no nos metemos más bien ahí porque tenemos miedo a ser influenciados. Jesús iba a la gente para compartir su mensaje, no esperó a que llegaran a Él, pero cuando su fama se extendió también venían a Él. ¿Qué hacemos haciendo nosotros? ¿Esperamos que la gente llegue a nosotros o estamos dispuestos a ir a otros para hablarles de ese reino? Por último, había gente que venía a Jesús por un milagro para escucharle, pero algunos de esos decidían seguirle y quedarse con Él a donde quiera que estuviera. Mi oración sería: Señor, enséñanos a seguirte de manera auténtica, independientemente de lo que podamos recibir o no de ti. Bien, esa es la porción de este día. Espero que lo puedan disfrutar y que puedan ampliar esta discusión en nuestro grupo de Facebook. Si no te has unido, ahí dejo los links. Si no te has suscrito a nuestro canal, por favor hazlo para que te llegue toda esta información que estamos produciendo continuamente. Así que bueno, espero que tengas buena semana y nos vemos más adelante. Chao.